En esta sesión continuaremos viendo el comando select y veremos cómo podemos usar otras consultas dentro de una consulta, de modo que me permita llegar al resultado que quiero. Eso es lo que se llama las consultas anidadas, ¿cierto? Dentro de la sintaxis de select, ya hemos visto todos los comandos que hay ahí y seguiremos ahora viendo el tema de la condición. Así vamos a ahondar más en distintas formas de hacer condiciones. Entonces a veces puede ser útil utilizar el resultado de una consulta como parte de una condición. Eso es lo que le vamos a llamar consulta anidada. Entonces veremos distintas formas de utilizar estas consultas. Por ejemplo, la forma más básica. Tengo la tabla persona que aparece ahí y quiero las personas con edad mayor a la edad promedio. La edad promedio no es un campo que ya exista, por lo tanto no es que yo pueda llegar a hacer una comparación del campo de edad con ese atributo. Pero sí, SQL me provee las funciones necesarias para poder calcular esa edad promedio a través de una consulta. Por lo tanto, esa consulta que calcula la edad promedio puedo utilizarla para compararla con el atributo. Y ahí vemos cómo debiera hacerse. Tengo el select, asterisco from persona, y ahí tengo donde la edad sea mayor a esta consulta anidada, ¿cierto? Donde está el select promedio de edad from persona. ¿Ya? Algunas reglas básicas de las consultas anidadas es que tienen que ir entre paréntesis, ¿ya? Dentro de la otra consulta, dentro de la consulta general. Además, si estoy haciendo una comparación de este tipo, donde tengo un operador directamente, la consulta que está anidada debe sí o sí retornar una sola tupla. Como en este caso, ¿cierto? Es decir, promedio de edad, esa va a retornar una sola. Ojo que ahí no necesitamos poner un group by, ¿ya? Porque cuando tú pones, si no pones el group by y pones alguna función de agregación, como en este caso ABG, ya se asume que estás agrupándolo todo. Además, las consultas no solo pueden ser anidadas, sino más pueden estar correlacionadas entre ellas, es decir, generar dependencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la consulta que está anidada puede utilizar atributos de la consulta general o de la tupla que genera inicialmente la consulta general. Entonces lo que tenemos que entender ahí es cuál es el orden de ejecución. Hagamos un caso genérico. Si tengo que seleccionar la columna A de la tabla 1, ¿ya? Donde quiero que la columna B de esa tabla sea mayor al resultado de una consulta anidada. Ahora, en esta consulta anidada yo estoy diciendo en las condiciones que quiero que la columna C de la tabla 2 sea igual a la columna C de la tabla 1. Es decir, estoy ocupando un atributo de la consulta general, que en este caso es t1.colC, para la consulta anidada. ¿Cómo se ejecuta esto? Lo primero que se hace es obtener la primera tupla de la tabla 1. Luego se ejecuta la consulta anidada tomando para t1.colC como si fuera una constante, que sería el valor que va a dar esta tupla. Y luego de eso se toma el valor de la consulta anidada y se ejecuta la consulta general. Y después se sigue así con la siguiente tupla. Entonces entender que dentro de la consulta anidada el hacer referencia a atributos de la consulta general es válido y esos atributos se van a considerar como constantes dentro de la consulta anidada. Además, pues, para usar consulta anidada existen otros comandos como el in o not in, ¿ya? Y esto lo que nos permite es evaluar si un resultado contiene un cierto valor, ¿ya? O si un valor es parte de un resultado de una consulta, ¿ya? Para eso ocupo el in, ahí podemos ver la sintaxis, pongo la expresión, que es decir el valor que quiero evaluar, in y la consulta, como siempre entre paréntesis, ¿ya? Y además puedo usar el not in, esto sería el negado de in, es decir, que no esté. Por lo tanto, el in va a ser verdadero cuando el valor que yo estoy comparando es parte del resultado de la consulta, y el not in va a ser verdadero cuando ninguno de los resultados de la consulta es igual al valor. Importante que la consulta debe retornar una sola columna, muchas tuplas, pero una sola columna. Veamos un ejemplo. Tenemos el siguiente modelo relacional. Tenemos la clase cliente, la clase venta, donde venta, ¿cierto?, tiene una clave foránea hacia el cliente. Entonces me dicen clientes con compras mayores a 1000. Estos son un ejemplo para ver in y not in, podríamos hacerlo de otra forma. Pero lo que yo podría decir es, ok, seleccionemos los clientes que tienen compras mayores a 1000 dentro de venta. Ahí obtengo la ID del cliente, ¿ya? Y verifico si el ID del cliente de cada uno de los clientes está dentro de esa consulta. Entonces digo select asterisco from cliente, selecciono todos los clientes que cumplen, que su ID es parte
del resultado de select cliente from venta por monto mayor a 1000. Entonces aquí la consulta anidada me da todos los ID de los clientes que tienen ventas mayores con monto mayor que 1000, y lo que yo hago es verificar cuáles de los clientes tienen su ID en esa lista. Otro ejemplo ahora, clientes que no compraron el 1 de enero del 2012. Esta sí ya es una consulta que puede ser un poco más compleja que la anterior si no tuviéramos el in o not in, pero puedo ocupar en este caso el not in y decir que seleccione todos los clientes, ¿ya?, donde el 1 de enero del 2012 no se encuentre en su lista de fechas de compra. Y ahí, se fijan, estoy ocupando una consulta correlacionada, donde la consulta anidada está diciendo que b.cliente sea igual a c.id. Ese c.id se refiere a la consulta general. Entonces agarro la primera tupla de cliente, ¿ya?, y hago la consulta anidada tomando ese ID de ese cliente, verifico cuáles son las fechas en que he comprado ese cliente y veo si es que el 1 de enero del 2012 es parte de esa fecha. Entonces, si no es parte, voy a seleccionar a ese cliente. El in busca que uno de los elementos del resultado sea igual a un cierto valor, ¿ya? O sea, lo que estamos buscando es en el in, es decir, que este valor sea parte del resultado. Pero yo puedo generalizar esto, ¿ya? Puedo ir un poco más allá. Puedo comparar un valor de diferentes formas con los resultados de una consulta. En el in estoy comparando a nivel de la igualdad. Tiene que ser igual a alguno de ellos. Pero también lo puedo comparar con otro tipo de operadores de comparación, mayor, menor, etc. Y para eso está el any y el o. Entonces se fijan que a diferencia del in, donde digo que es una expresión in la consulta, acá viene la expresión, viene un operador y después viene el comando. Y ese operador es igual, mayor, mayor igual, menor, menor igual. Es decir, un operador de comparación. Entonces lo que me dice el any, es decir, bueno, evalúa si tu valor comparado a través del operador es igual a alguno, con alguno de los resultados de la consulta, da verdadero. Entonces, si el operador es mayor, yo le estoy diciendo expresión mayor any a la consulta, estoy diciendo eso va a ser verdadero si mi expresión es mayor que alguno de los resultados de la consulta. Y en el all le estoy diciendo no, pues que compare con todos. Y eso va a ser verdadero si para todos los resultados de la consulta la expresión comparada a través del operador es verdadera. Nuevamente la consulta debe retornar una sola columna, al igual que con el in. Entonces el in es equivalente a expresión igual any consulta. Es decir, donde la expresión sea igual a alguno de los elementos de la consulta. Otro de los comandos que vamos a utilizar para ocupar consulta anidada es el exist, que nos permite verificar si una consulta retorna resultado. Es más simple que el not in. Es decir, solamente verifica si existe o no existen resultados. Y la sintaxis es tan sencilla como eso, exists y la consulta anidada. Entonces va a ser verdadero cuando la consulta entrega al menos una tupla. Veamos un ejemplo. Quiero los clientes que han realizado compras. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo ir para cada cliente, revisar si tiene o no tiene compras. Es decir, hago una consulta anidada que dice select 1. ¿Por qué 1? Un paréntesis, el 1 es porque en verdad, como en el exist no me interesa no me interesa el valor de los atributos, simplemente lo típico es poner select 1. Porque con que una ya no necesito saber qué contienen las columnas. Entonces es más barato para el sistema decir select 1. Entonces select 1 from venta where the cliente igual ID. Es decir, dame las ventas, ¿ya?, del cliente con el ID c.id, que sería el de la consulta general. Por lo tanto, el exist ahí va a ser verdadero cuando ese cliente tenga venta. Por lo tanto voy a seleccionar los clientes que tienen venta. Clientes que no compraron el 1 de enero, esta sería otra forma de hacerlo, ¿ya? Ocupo not exist. Not exist no es un comando especial, porque a cualquier tipo de condición yo le puedo poner un not adelante para negarlo. Entonces estoy diciendo, si no existe resultados de ventas para este cliente el 1 de enero, entonces seleccionalo porque él no hizo compras en esa fecha.